Muchas gracias, Karen, José, Héctor y bueno, a los estudiantes que tengo, que son como 10 en este momento que estarían ya en línea. Y bien, yo voy a acompañarlos durante este módulo en gestión empresarial. Y bueno, mi experiencia, so- soy administrador de empresas como profesión base, tengo maestrías en administración y dirección de empresas y en marketing y una muy amplia experiencia en consultoría. He sido gerente de marketing de Entel en la época de que estuvieron los italianos. He estado gerente de marketing en el grupo de Quimisa y así con algunas otras empresas más como Grace en su momento y he tenido varios emprendimientos. Dentro de ellos he tenido el primer courier a nivel nacional acá, que era SEC Courier en aquella época. Y bueno, docencia y consultoría durante muchos años, haciendo equipos de distinto tipo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y bueno, conferencias en distintos lugares que siempre están invitándome por allá para dar alguna conferencia. La idea es de que en estos días nos vamos a divertir, sobre todo es una temática muy interesante. Les voy a enseñar un poco cómo manejamos algunas herramientas, instrumentos para ordenar la información y tener una mejor toma de decisiones, que es lo fundamental, ¿no? Viendo siempre en el largo plazo y con una visión a largo plazo y bueno, con los objetivos que se los irá definiendo en metas, indicadores, etcétera, en cada gestión para poder acercarnos a esa visión que tenemos. De todas maneras, bueno, vamos a ir viendo, yo sé que muchos de ustedes ya conocen algunas de las herramientas, pero les voy a dar algunos criterios de orden que les va a facilitar mucho el manejo de estas herramientas de una manera más práctica, ordenada y para poder ver la manera de tomar decisiones más racionales, más objetivas y definitivamente mucho más enfocadas a los problemas que podamos ir teniendo en la organización, en la empresa, en la vida misma, ¿no? Bien, así estamos. Bienvenidos a todos, un gusto poderlos servir durante estos días con algo de información que estoy seguro que los va a ayudar mucho en sus competencias. Adelante, Karen. Licenciado. No, nuevamente darle la bienvenida a todos los estudiantes, licenciado. Cuando usted quiera puede iniciar su clase, licenciado. Suerte Bien, a todos, licenciado. gracias. Yo acá en el listado, para ver la manera de conocernos un poco, tengo a Yamil Espinosa. Está como parte del grupo, lo vi conectado. Yamil Espinosa. Licenciado, buenas noches, aquí estoy presente. ¿Cómo está, Yamil? Bienvenido. Va a ser un Muchas placer gracias. servir. Después tengo a Talía Berenice Iriarte. No está en línea. Mariaca Luis Jorge. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Va a ser un gusto servirte, Luis Jorge. Igualmente voy a aprender mucho. Bienvenido. La tengo a Rodríguez Esther Damiana. Esther Rodríguez. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Esther? Bienvenida y bueno, vamos a estar Muchas compartiendo gracias. estos días. La tengo a Melissa de los Ríos. Sí, buenas noches, licenciado. Un Buenas gusto. noches, Melissa. Bienvenida. A Vanessa Meleán. Sí, licenciado, buenas noches. Gracias por su tiempo. Encantado para servirlos. Igualmente. Bienvenida, Vanessa. Gracias. Te tengo a Jennifer Mamani.
Parece que no está Jennifer. Después a Magariños, Sarina. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Sarina. Después lo tengo a Elvis, no, Hinger Mamani. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi nombre es Buenas Igner. noches. A todos. Igner, gracias. Buenas noches también. Le tengo a Ariel Mamani. Sí, lo teníamos conectado, me parece. Ariel Santos. Ariel Santos Mamani. Bien. No está. Edgar Escobar. O Sí, William licenciado, Escobar. buenas noches. Williams, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Y bueno, vamos a estar compartiendo. ¿Alguien me ha faltado? Me parece que había alguien. Daniela, ¿es posible por allá? ¿Alguien más? No, yo soy Daniela Magariños. Ya me llamó la lista. Ya, perfecto. De Sarina Daniela Magariños. Sí, te tengo A ver. acá, perfecto. Sí, solo Gracias. apareces con Daniela. Bienvenida. ¿Tengo alguien más? ¿Alguien me faltó? ¿No? Ok. Bien. Comencemos un poco a ver algunos conceptos que... Acá nos vamos a ir a esta. Bien, ustedes tienen una presentación también de la temática que vamos a ir desarrollando estos días y pues vamos a ver, cuando hablamos de gestionar, es tener la capacidad de administrar, ¿no?, de manera eficiente y eficaz. Es lograr nuestros objetivos de la mejor manera, utilizando la menor cantidad de recursos, optimizándolos y ante todo con una actitud positiva. La actitud es la acción que generamos en base a lo que pensamos, a lo que nuestra mente nos envía. Entonces, como en la gestión empresarial es un proceso de toma de decisiones, una constante toma de decisiones, es importante considerar que el proceso de orden mental es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que considerar que trabajamos con personas que tienen procesos mentales basados en su experiencia, sus emociones y sus vivencias, creencias, etcétera. Entonces, es importante hacer una autoevaluación también sobre cómo manejamos nuestra mente y qué actitud tenemos o qué acciones generamos para ir resolviendo nuestros problemas, los problemas que se van presentando en nuestra vida, en la vida de una empresa. Las empresas son como las personas. Las personas son personas naturales, las empresas son personas jurídicas. Igual tienen fecha de nacimiento, tienen un nombre, pues llegan a tener una cierta personalidad inclusive, ¿no? Las reconocemos por su manera de actuar en la sociedad. Entonces, en estos procesos que vamos a ir viendo, los autores, voy a tocar algunos, voy a tocar, por ejemplo, mucho sobre las teorías que plantea Harvard, por ejemplo, en lo que es el proceso administrativo. Son simplemente criterios de orden. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los autores en administración de empresas, en economía, en gestión empresarial como tal, son autores que sus libros han sido traducidos al español y que han sido desarrolladas sus teorías en base a su contexto, a sus percepciones. Entonces, ellos nos ayudan poniendo en orden, nos genera un cierto orden de
de procesos y procedimientos que en realidad no pueden ser estáticos, no es una receta no es una receta como una receta de cocina, sino es, es un criterio de orden, ¿no? Cuando uno tiene ordenadas las cosas, puede aprovechar mejor las oportunidades, se puede defender mucho mejor de las amenazas, ¿no? Cuando las cosas están ordenadas bajo ciertos criterios que nosotros los podemos plantear o que en el caso de la gestión administrativa la plantean varios autores, estos criterios de orden son criterios que plantean estos autores. Ahora, estas herramientas, como ser una que estoy seguro que la conocen, pues bastante conocida, que es el FODA, por ejemplo, el análisis FODA, es un criterio de orden fabuloso que lo plantean. El análisis FODA no tiene un autor, es un consorcio de consultoras, de empresas consultoras que plantean esta estructura de análisis de la información. Pero nos plantean un orden de elementos que debemos de analizar que pueden ser internos, que son las fortalezas y debilidades de la organización o la persona jurídica, la que es motivo de análisis, pero o también podrían ser elementos externos, como ser oportunidades y amenazas, ¿no? Que no los podemos controlar, no los podemos cambiar, sino o nos tenemos que cubrir un poco de las amenazas o tenemos que aprovechar las oportunidades. Pero todo esto depende mucho de una estructura de orden mental. Para poderlo desarrollar mejor, este criterio de orden, al ser flexible, podemos adecuarlo a cualquier tipo de realidad. Y la idea es que, ya que se tienen estos criterios de orden planteados por varios autores, pues son diferentes autores. Vamos a tocar un poquito, por ejemplo, el proceso de las escuelas de calidad, por ejemplo, que es realmente muy interesante, pero que al final es una secuencia de pasos y de criterios de orden que nos permiten tener ordenada la información para poder tomar mejores decisiones. Cuando estoy tocando las palabras, una de estas frases tan importantes que nos dan ciertos autores de Dale Carnegie, cuando estás negociando con personas, recuerda que no estás negociando con criaturas de la lógica, sino con criaturas de la emoción. Nosotros trabajamos con personas, las empresas las hacen las personas. Eso por un lado, ¿no? Son nuestros clientes internos. Qué mejor que sean realmente parte de la empresa y de la organización. Lo terrible sería tener que dormir con el enemigo dentro de casa, ¿no? Que sucede también. Y por otro lado están los clientes externos, que nosotros lo que buscamos es generarle una emoción que se programe en su mente y que nos elijan para resolver el problema que tengan, ¿no? Si necesitan pues un repuesto y tú tienes la tienda de repuestos, pues que te elijan a ti en primera instancia. Si entregas un servicio, pues que seas tú el que resuelve su problema con ese servicio y que sea el primero en el que piensen, ¿no? O sea, le generamos una emoción de satisfacción. Ahora, una palabra que la he repetido varias veces es problema. Normalmente en nuestra mente palabras así que las interpretamos a veces de una manera negativa, con una actitud negativa, son problema, ¿no? El problema parecería que fuera algo terrible, algo complicado, algo que hay que resolverlo con esfuerzo, ¿no? Igual que trabajo, por ejemplo, la palabra trabajo denota de esfuerzo, de sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué mejor más bien que disfrutar ese proceso, no viéndolo de una manera que está mal interpretada, porque problemas los tenemos
todos los días, desde el momento en que despertamos hasta el momento en el que dormimos posiblemente. Los problemas están constantemente en nuestra vida. O sea, me tengo que duchar en la mañana, despertándome es un problema, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Lo resuelvo normalmente de forma inconsciente, automática, y me ducho bajo un proceso que normalmente es el mismo. O sea, uno no lo hace de forma consciente, lo hace de manera inconsciente. Oye, si comienzas todas las veces por la cabeza, pues comenzarás con el shampoo en la cabeza y terminarás en los pies, o a veces pues por los pies y terminarás en la cabeza, va a depender de cada uno. Pero tenemos un proceso para resolver ese problema. Lo mismo que el problema de comer todos los días, y problemas de el trabajo que tengo que entregar o los problemas que se presentan en la empresa. Entonces, son una serie de problemas que estamos resolviendo día a día. Las herramientas que nos entrega la administración y la gestión empresarial son herramientas que nos permiten ordenar la información para situaciones que normalmente van sucediendo en el día a día. Peter Drucker, que es uno de mis autores favoritos, tiene un dicho famosísimo que dice: lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, constantemente se están generando cambios. Si estamos hablando de la empresa, pues cambiaron de gusto tus clientes, cambió el mercado, cambiaron las condiciones en el entorno. Ahora con la pandemia cambió la vida de hacer negocios y de trabajo, de estudios para todos. Tenemos que ver la manera de adecuarnos a esos cambios. La adaptación al cambio es fundamental. Entonces ahí entran términos como innovar, emprender, para resolver esos problemas. Pero podríamos también anticiparnos a muchos de estos problemas que tienen las empresas cuando manejamos la información de manera más ordenada, cuando contamos con información para la toma de decisiones, ¿no? La administración de empresas es una técnica, ¿no?, que nos va a permitir utilizar los recursos con los que contamos, humanos, materiales, técnicos, operativos y financieros, con los que se cuenta, para poder gestionar de manera eficaz y eficiente y alcanzar los objetivos, la misión y la visión de la organización. Y ahí vamos a entrar en más detalle cuando hablamos del proceso administrativo, la diferencia entre misión, visión y los objetivos como planificación estratégica, y lo que es la planificación de gestión, que es la parte operativa, donde ya podemos cuantificar todos estos objetivos o metas que nos vamos planteando en un proceso de una gestión que en el caso nuestro es un año, son 12 meses. Entonces, este proceso que es ese criterio de orden que les decía, lo llamamos proceso administrativo. Lo que queremos buscar, simplemente para aclarar los conceptos, es eficacia, que es el lograr el objetivo planteado. O sea, lo que nos hemos planteado, lo logramos, pero no pensamos en el uso de recursos. Puede ser que te hayas gastado todos los recursos, pero has logrado el objetivo. Y eficiencia es hacer las cosas con el menor uso de recursos, es decir, optimizando los recursos que tenemos, ¿no?, de tal manera de hacerlo de una mejor forma, con un costo menor, y ver la forma de que se logren los objetivos que tenemos de una manera en la que todos ganen, ¿no? Desde el dueño de la empresa, los ejecutivos operativos y por supuesto que el cliente, ¿no? Que la idea es que todos se sientan ganando. Este proceso, el proceso administrativo, es un proceso, un conjunto de pasos, ¿no? Es decir, es un criterio de orden, ¿no?, que son necesarios, nos ayudan considerablemente a llevar a cabo o lograr un objetivo. Este proceso administrativo, ¿no?, vamos a ver lo que en sus procedimientos, digamos, son una serie de fases, etapas que son sucesivas y que a través de las cuales
la administración, la gestión de la empresa, pues va a estar interrelacionada en todos sus subsistemas, en todas las partes que la componen, generando un proceso integral. Nosotros, por ejemplo, si hacemos una metáfora con relación, por ejemplo, al cuerpo humano, podríamos decir que el cuerpo humano en su toma de decisiones es el cerebro el que manda todas las señales al cuerpo humano. Lo mismo en la empresa, ¿no? Es un cerebro que es el área de la dirección o el área directiva, nivel directivo, quien mandará las decisiones para que se toman para lograr los objetivos a toda la estructura de la empresa o la organización. Es lo mismo que un criterio, pero imagínense que si uno de estos sistemas o subsistemas que la componen no funciona bien, la organización se va a ver afectada en su totalidad. No es que solo esa parte no funciona, sino todos los subsistemas de esta organización se ven afectados. Es igual que en el cuerpo humano. Si tu sistema respiratorio deja de funcionar, va a afectar a todos los otros sistemas como tal. Entonces, lo mismo sucede en el contexto de una persona jurídica como es una empresa. Este proceso administrativo, que lo plantea en su momento Harvard, implica el planear, organizar, dirigir y controlar en una constante retroalimentación. Es un circuito constante, ¿no? Porque primero planificamos, luego nos organizamos para lograr lo que queremos, dirigimos las acciones y controlamos si estamos logrando lo que hemos planificado, ¿no? En planificar, por ejemplo, lo llamamos objetivo. Lo mismo cuando estamos controlando, lo llamamos resultado. Y lo que hacemos es compararlos para ver en cuánto nos estamos acercando, cuánto se ha logrado, si es que hemos sobrepasado los objetivos en base a estos resultados. Y esto nos permite poder nuevamente replanificar, ¿no? Entonces eso hace que sea un circuito o un proceso continuo. Este proceso administrativo, más en detalle, lo podemos definir en dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica. Esto en el Moodle, en la plataforma, ya lo puse en el primer foro para el día de mañana para que podamos salvar cualquier duda que exista, podamos intercambiar posiciones, complementarlas, que creo que resulta importante hacerlo para que no exista ninguna desviación, diremos, en los conceptos y la conceptualización de cada una de estas fases, ¿no? Una primera fase, la llamamos la fase mecánica, es una fase que la hacemos en gabinete. Normalmente nos reunimos y está ahí seguramente desde el accionista, los directores, los gerentes, los ejecutivos como tal, para definir elementos que son fundamentales dentro de la planificación. Para comenzar, los propósitos, por ejemplo, ¿no? Que están dentro de la planificación estratégica. ¿Cuál es el propósito realmente de la organización, ¿no? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué ha sido creado? ¿Cuál es su sentido de ser? ¿Qué necesidad está yendo a satisfacer? ¿Cómo para qué sirve? Está la visión. ¿A dónde queremos llegar de acá a un tiempo? Normalmente en la planificación estratégica nos planteamos una visión a 5 años para ser revisada cada 5 años, ¿no? Eso está dentro de la planificación estratégica. En nuestro medio lo llaman PEI también, ¿no? Planificación estratégica institucional. Diferente a la planificación de gestión, digamos, ¿no? La planificación de gestión, o lo que llamamos POA, es más bien, como lo dice el nombre, en la gestión. Entonces son los objetivos o las metas, las cuales y son cuantitativas, las podemos medir de manera cuantitativa, que las planteamos en una gestión, o sea, a nivel de cada mes, o cada 15 días, o cada trimestre, o
¿no? Dependiendo mucho del criterio de orden que tenga la organización. En la planeación definimos cuáles van a ser nuestros objetivos, los objetivos estratégicos, que son aquellos que nos acercan a esa visión de acá a 5 años. Entonces nos permite en cada gestión ir acercándonos a esa planificación a largo plazo. Las estrategias que implican el cómo vamos a lograrlo, cómo vamos a llegar a cumplir con nuestros objetivos y acercarnos a esa visión y acercarnos constantemente a la misión que tiene la organización para no desviarnos en su propósito, ¿no? Las políticas son decisiones que tomamos por anticipado sobre asuntos importantes, pero que son recurrentes. Por decirles, vendemos al por mayor, no vendemos al por menor, somos mayoristas. Entonces, es algo que normalmente se va a repetir. Va a venir el cliente y va a decir, pero véndame 2 unidades. Y dice, no, nosotros vendemos al por mayor, es política de la empresa. O si es que es en relación al precio o al dinero, podría ser nuestra cobranza siempre es al contado, ¿no? Es política de la empresa. Toda compra es al contado. Entonces, como política ya ha sido definido, de tal manera de que no tenga que suceder que en cada oportunidad que se presente el problema, el funcionario tenga que ir a su superior y preguntarle, oye, ¿nos está pidiendo crédito o nos está pidiendo al por menor? ¿Qué hacemos? ¿Lo atiendo? No, no, ya cuando se define una política, esta se la cumple en el tiempo. Pueden haber políticas de ventas como distribución, distribución al por mayor, distribución al por menor. Pueden haber políticas de comunicación, por ejemplo, lo hacemos de manera masiva por televisión, radio, prensa, o lo hacemos en un marketing directo, enfocado directamente al segmento de mercado o al cliente al que se está sirviendo con la empresa, ¿no? Los programas, que son estructuras de actividades que se van a llevar a cabo, los presupuestos, que es donde le ponemos número a lo que queremos lograr, puede ser en tiempo, puede ser en cantidades, puede ser en dinero. Normalmente el presupuesto termina representándose en una cantidad de dinero, pero no necesariamente puede ser un presupuesto de cantidad de cursos que se van a dar, o cantidad de horas, o cantidad de participantes, o cantidad de producción, o cantidad de clientes. O sea, la idea es cuantificar de alguna forma, ¿no? Y termina normalmente desde un punto de vista financiero, traduciendo este presupuesto en dinero. Y los procedimientos, por ejemplo, que son esos pasos o esas fases que tiene un proceso, ¿no? Por decirles, si estamos hablando de un proceso de venta, el procedimiento será identificar y contactar al cliente, plantearle nuestro argumento de venta, la oferta que le estamos haciendo, solucionar sus objeciones, ver la manera de cerrar la venta, y después de cerrada la venta, pues hacer el seguimiento y preguntarle el nivel de satisfacción que ha tenido el cliente. Podemos pedir recomendaciones. Depende mucho del criterio con el que ha sido, o sea, desarrollado, diseñado, diremos, el proceso con los pasos a seguir. Cuando hablo de procesos y procedimientos, normalmente cuando hablamos de las grandes franquicias, por ejemplo, por decirles comida rápida, un Burger King o un McDonald's, no, para poder lograr esa atención de fast food, de comida rápida, tienen que seguir ciertos procesos. Estos procesos son los que realmente hacen y dan el valor de la franquicia, ¿no? De hecho, el derecho de llave, por ejemplo, el nombre de la organización, el nombre de marca, tiene su valor por el tiempo y el posicionamiento, la posición que ha logrado en el mercado. Pero en realidad, lo que más vale de estas organizaciones son sus procesos y procedimientos, que son idénticos en todo lugar, ¿no? Si nosotros vamos a comprar una hamburguesa X en Nueva York, vamos a tener el mismo concepto
de hamburguesa la cual podemos comprarla acá. Acá posiblemente a nivel de cultura y todo eso tendremos la yajuita adicional, digamos, por nuestros gustos étnicos en la región, pero en otros lugares no será de esa manera. Pero son cosas mínimas, ¿no? Esos pasos van a ser los mismos en limpieza, en manejo de caja, en todos los procesos que componen a la organización. Cada proceso con su procedimiento respectivo. Esto le da una ventaja muy interesante a cualquier organización, ¿no? Porque cuando tú tienes una planificación o una planeación bien hecha, es un criterio de orden. Es como tener un mapa, ¿no? Es como tener un Google Maps, si quieres verlo así, para poder llegar a donde quieres llegar, ¿no? Al objetivo al que le estás apuntando, a la visión a la que quieres alcanzar en el tiempo. Bueno, pero después de planificar en esta fase mecánica, nos preguntamos, oye, ¿cómo vamos a definir la forma de trabajar, ¿no? ¿Qué tipo de organigrama vamos a tener, por ejemplo? La estructura que vamos a tener. Hay diferentes tipos de estructura de organigramas, ¿no? Tenemos organigramas verticales, que es el más común, que son los piramidales. Tenemos organigramas que son horizontales, tenemos circulares, semicirculares. Hay diferentes criterios, pero como les digo, son criterios de orden. ¿Cómo me voy a ordenar dentro de la organización? Qué mejor que pensarlo antes que tener que estar improvisando, ¿no? Lo contrario a planificar es improvisar. Y la improvisación normalmente tiene muchos errores en sus procesos y procedimientos porque estás inventando formas de resolver tus problemas y no haberlos pensado antes, ¿no? En la organización, como les decía, dividimos el trabajo a nivel de jerarquías, a nivel de un organigrama que puede ser el típico desde un área de dirección o un nivel de dirección y ir bajando a nivel de ejecutivo operativo hasta los niveles operativos. Importante considerar esta situación y un elemento que hoy en día resaltamos en la gestión es que no se olviden que nosotros, como Dale Carnegie lo decía, ¿no? Estamos trabajando con personas de la emoción, no de la lógica. Entonces, la idea es que toda persona que toca al cliente, desde el guardia, desde el portero, desde la persona que contesta el teléfono, telefonistas, recepcionistas, vendedores, preventistas, cobradores, postventistas, degustador, todo aquel que toca de alguna manera al cliente es imagen de la compañía. Entonces, esta gente, estas personas con las que trabajamos tienen que ser las primeras en ser capacitadas, ser entrenadas para que no cometan errores, ¿no? Entonces, esto es parte de la importancia de la organización, ¿no? Está desde la selección de personal. Cuando uno selecciona personal y no considera el perfil de personal que se define de acuerdo a la división del trabajo o la jerarquía que tenga, o lo que llamamos su manual de funciones. Si no tiene el perfil, si no tiene las competencias, es un error el que estamos cometiendo, ¿no? Ese error le va a costar a la compañía. Eso es parte de los recursos que estamos distribuyendo para poder lograr lo que hemos planificado. Podemos definir nuestras estructuras por departamentos, por secciones, por sectores, por direcciones. Va a depender mucho del tipo de organización que se tenga. Bien, cumplida esta fase mecánica, donde la hacemos, lo llamamos así, lo hacemos en gabinete o dentro de la oficina, que implica mucho pensar
tomar decisiones, porque al definir la misión, la visión de la compañía y sus objetivos estratégicos, estamos haciendo una introspección realmente de lo que son, de lo que es la compañía, de lo que es la persona jurídica, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está siendo creada? ¿A dónde quiere llegar? Es la parte más importante porque ese va a ser el fundamento para no desviarnos en el proceso que vayamos a tener de desarrollo de esta organización, ¿no? O de esta empresa. Entonces, es realmente importante. Esta fase mecánica toma su tiempo, pero cuanto más planificado está, cuanto mejor organizado está, el trabajo, la parte operativa y todo esto va a resultar mucho más fácil realizarla, porque ya lo tienes definido. Entonces ahí es donde entramos a esa fase dinámica. La fase dinámica está en la acción. Ya hemos dejado toda la parte de trabajo en gabinete, hemos dejado de pensar, ahora estamos entrando a actuar. Entonces, la dirección implica tomar decisiones. Es tan importante integrar al personal, integrarlo para que todos sus subsistemas, para que todas esas partes que componen la organización trabajen bajo un mismo fin, trabajen en busca de lograr el objetivo. Es tan importante que las personas estén motivadas. La motivación en la dirección es fundamental. Para eso necesitamos comunicarnos, ¿no? Porque va a depender mucho del tipo de personas con las que estamos trabajando para ver cómo se motivan, ¿no? ¿Qué estímulo le podemos dar para que se motive a realizar un mejor trabajo, para que se integre más al equipo, para que sea más leal a la compañía, ¿no? Para que atienda con mayor gusto, con mayor pasión, ¿no? Elementos importantes. La dirección implica liderazgo, ¿no? Ese es el líder que tiene esa capacidad de generar los estímulos necesarios para que el personal se encuentre con la motivación constante y con la actitud positiva en el día a día, ¿no? Y para eso la comunicación es realmente muy importante, la confianza, la lealtad, generar esos elementos son elementos realmente muy importantes en esa fase dinámica de dirección. En base a cómo vayamos dirigiendo todo lo que hemos planeado y organizado, pues vamos a empezar a tener una serie de resultados, ¿no? El control nos permite establecer estándares, ¿no?, de medición. Les decía, en la planificación hemos definido los objetivos. En el control vamos a tener los resultados y los comparamos, ¿no? Los comparamos para poder ver si es que si ha existido alguna desviación de lo que queríamos lograr, ¿no? Nos permite medir, ¿no? Y, por supuesto, nos permite corregir o retroalimentar este proceso. A ver. Acá, en la parte de foros, en el Moodle, en la plataforma de IDEA, he puesto dos preguntas que justamente es en base al proceso administrativo, ¿no? ¿Qué es el proceso administrativo y qué lo compone, que resulta realmente fundamental para lo que es la gestión empresarial, ¿no? Ese criterio de orden. Vamos a tocar uno más en su momento. A ver. Luego, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok, estamos bien. Entonces, para complementar, cuando hablamos de la planificación estratégica, que es la parte más alta de la planificación, lo que queremos es anticiparnos
a cualquier situación, a cualquier problema, ya sea positivo o negativo. El problema, por ejemplo, es, nos está yendo recontra bien en la compañía, quiero abrir una nueva sucursal en Santa Cruz. Ah, ok, ese es todo un problema, ¿no? Pero estamos para eso. ¿Para qué los contratan en las empresas? ¿Para qué nos contratan las empresas? Para resolver problemas, porque si no, no los contratan, ¿no? Lo que quieren es que te contratan para que les resuelvas el problema. Si es que eres abogado o abogada, pues será para que le elabores bien los contratos, para anticiparse a cualquier situación. Si es que eres especialista en tornería, será para realizar un trabajo específico de calidad en tornería, por tu experiencia. Si es que eres de ventas, pues esa habilidad que tienes de vendedor. Entonces, es para eso que nos contratan, ¿no? Para resolver problemas. Si no, no nos contratarían. Entonces, con la planificación tratamos de anticiparnos a situaciones que nos pueden afectar, ¿no? Y como les decía, puede ser positivo o negativo. Ahora, va a depender mucho de la actitud que se tenga, ¿no? Porque la actitud es la forma en la que resolvemos, o qué acción estás realizando para resolver el problema, qué decisión has tomado para resolver el problema, porque para cada problema puedes tomar varias decisiones, hay posibilidades. Si nos encontramos en el camino hacia nuestro horizonte, que es la visión, estamos en ese camino y nos encontramos con una tremenda piedra, un obstáculo, podemos tomar diferentes decisiones para salvar ese problema, ¿no? Uno será pasarle por encima, pasarle por un lado, pasar por debajo, o tal vez pasar por encima metiéndole una bomba y explotando la piedra, con una dinamita y hacerla tirar. Tienes diferentes formas de salvar ese problema, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma más eficiente? Eso es lo que intentamos ver la forma de realizar en base a una buena gestión empresarial, en base a una buena toma de decisiones, ¿no? Es fundamental hacer este ejercicio en todo tipo de organización, en todo tipo de personas. Creo que es importante pensar en uno mismo, ¿no? Tú eres una persona natural. Oye, ¿cuál será tu misión en la vida, ¿no? Como persona natural? Creo que es importante darse un tiempo para esa introspección, analizar y decir, oye, ¿como para qué sirvo? ¿No? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué talentos? ¿Qué dones tengo? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Oye, ¿y cuál será mi visión? ¿Cómo me veo de acá a 5 años? ¿A dónde me estoy dirigiendo? ¿A dónde quiero llegar? Porque, miren, si no lo tienen, estamos improvisando, ya les digo, y es más o menos como este cuento de Alicia en el País de las Maravillas que a mí me gusta mucho. Cuando Alicia se encuentra con el gato y le dice al gato, oye, ¿qué camino tengo que tomar? Y el gato le pregunta, ¿y para dónde quieres ir? Y ella le dice, no lo sé. Entonces le dice, toma cualquier camino, igual te llevará a ninguna parte. Entonces, a veces en nuestra vida estamos sin un rumbo exacto, no sabemos exactamente hacia dónde ir. Creo que es importante plantearse, ¿no? Entonces, esa posibilidad de visualizar el futuro, ponernos una visión de acá a un tiempo, un sueño que tengamos. Y en base a las acciones que realicemos, ir viendo la forma de lograr los objetivos para alcanzar esa visión. En este sentido, se colgó un video, es el video del cual se ha inspirado Johnny Garrido Gandarillas, que es autor de Visualizando el Futuro. El libro que les puse es un sistema de planificación articulado a un cuadro de mando integral. Espectacular libro, y está inspirado en gran medida en el video de Joel Parker, que se llama Visualizando el Futuro, ¿no? Entonces, eso nos permite ver que en la vida, en todo lo que se hace, ¿no? Tenemos un futuro. Normalmente se nos olvida porque los problemas que estamos resolviendo en el presente hacen que el futuro
no lo pensemos y que estemos más concentrados en resolver los problemas automáticamente o inconscientemente del día a día que ver la manera de perfilarnos en un futuro. A veces tampoco podemos reaccionar, no nos gustan los cambios, definitivamente a nadie le gusta cambiar algo que ya aprendió, le cuesta mucho, a la mente le cuesta buscar la forma de resolver los problemas, de nuevas maneras de resolver los problemas. Entonces, ahí va. Y ahí entra lo que es la estrategia. La estrategia implica mucho el arte del estratega, del director, del gestor, del administrador, ¿no? La estrategia es creatividad, es cómo voy a lograr resolver ese problema. Ustedes que estoy seguro han debido hacer sus tesis, por ejemplo, cuando hacemos una investigación, nos planteamos problemas, ¿sí? Y el objetivo de la investigación o de la tesis va a ser resolver ese problema, o sea, plantear una forma de resolver ese problema. Entonces, pero para eso se pueden utilizar muchas estrategias y ahí entra la creatividad, ¿no? La innovación, la forma de hacer que las cosas sean únicas. Algunos de los autores que me gusta consultar, como ser, por ejemplo, Peter Drucker, que es uno de mis favoritos, justamente nos dice que hoy en día la estrategia no solamente tiene que ir enfocada a lograr una mayor utilidad para la empresa o mayor cantidad de réditos o ganancias, sino más bien a ganar el mercado, a buscar la forma de ser únicos, de hacer algo que no espera tu cliente, algo que no esperan tus clientes, tanto internos como externos, ver la forma de sobrepasar las expectativas, de tal manera que quedes en su mente para resolverle siempre el problema, ¿no? Es más o menos como el mecánico, ¿no? El mecánico, tienes el problema de necesitas un mecánico y lo buscas seguramente en la internet, le preguntas a los amigos, a la familia, si te recomiendan un mecánico. El momento en que encuentras un mecánico que sobrepasa tus expectativas y tienes nuevamente un problema mecánico en tu carro, no vas a pensar, tu mente te va a llevar directamente a él. ¿Por qué? Porque ya está posicionado él como el que te resuelve el problema de una manera satisfactoria, ¿no? Logra satisfacer tu necesidad y de forma satisfactoria. Entonces, oye, algo tendrá que darle ese mecánico a su cliente que no sea lo mismo que todos los mecánicos dan. Oye, le entregará totalmente lavado el carro, le entregará una ficha para hacer los controles, le entregará, yo que sé, algo para que huela rico el auto por dentro. No sé, pueden ser muchas estrategias, muchas formas de dar algo que no está esperando el cliente, de hacerte único. Entonces, estas estrategias que son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para ser realmente espectacular para lograr ese tu objetivo? De hecho, las políticas, ¿no? Habíamos tocado ya, las políticas son realmente importantes, porque si no, nos las vamos a pasar resolviendo problemas que todo el tiempo se presentan en la empresa, pero al mismo tiempo que son importantes. Entonces, estos lineamientos tienen que orientar a la administración porque son decisiones que tomamos por anticipado de esos asuntos importantes y recurrentes en la empresa, ¿no? Como habíamos dicho. En producción, por ejemplo, podría ser producto fallado, producto que se desecha o producto que se regala. No sé, podemos tomar diferentes políticas, ¿no? El precio lo define el productor. Entonces, el precio que se va a vender en el punto de venta ya lo ha definido el productor y está la ganancia de los distribuidores, política de la empresa. Pero pueden ser N cantidad de las políticas, ¿no? Entonces, por eso es importante tomarse el tiempo de pensar bien. Estas políticas, las estrategias y el plan en sí
tiene que lograr hacer una mezcla única, ¿no? Es como una masa para meterla al horno, ¿no? Una mezcla única, ¿no? Que permita lograr buenos resultados. Y yo adicionaría que permita hacernos diferentes y lograr posicionarnos en la mente de los clientes para resolver sus problemas. Algunos otros conceptos, por ejemplo, que ya habíamos tocado un poquito, son los procedimientos, ¿no? Cada proceso tiene procedimientos que cumplir, son una serie de pasos claramente definidos. ¿Qué mejor si lo tienes en un manual de procesos y procedimientos, un criterio de orden? Entonces ahí se sabe exactamente lo que se tiene que hacer. Y los funcionarios, de acuerdo al proceso en el que trabajan y de acuerdo a los procedimientos que tienen que cumplir, tendrán esa pequeña parte del manual donde les incumbe específicamente al cargo o al puesto que esté en la que está el trabajador, ¿no? Y le permite hacer un trabajo correcto, de acuerdo a lo que se ha estructurado, lo que se ha pensado, de acuerdo a la decisión que se ha tomado. Es un modo de ejecutar las operaciones, ¿no? Y la idea es de que se lo realice de la misma manera y se le pregunte siempre al funcionario, al personal que tenemos, si tiene alguna idea mejor para poder hacer mejor el trabajo, ¿no? Puede ser esto. Hemos hablado sobre el proceso administrativo como tal, ¿no? Pero cuando hablamos del proceso de gestión de calidad, es otro criterio igual de orden. Me gusta tocar el ejemplo también, porque los orientales, hablamos de Japón, Corea, por ejemplo, China en gran medida, para la planificación, ¿no? que la tenemos acá, la planificación, se toman el 80% del tiempo para planificar, para que no se les escape ningún detalle. ¿No? En hacer solo el 15%. ¿No? Verifican un 2.5% y adecúan o actúan, también lo llamamos así, otro 2.5%. Los occidentales normalmente el proceso es distinto y nos tomamos solamente un 20% para planificar, un 60% para hacer y un 15% para verificar y un 5% para adecuar. Eso hace mucho la cultura en la que nos vamos desarrollando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ellos están acostumbrados a eso. Si tú quieres hacer exportaciones al Japón, por ejemplo, vas a tener que demostrar que tienes un plan estratégico para 20 años, porque ellos, bajo su estructura y sus políticas, que ya las tienen definidas, quieren aliarse, hacer negocios con personas en un largo plazo. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que deseen que complemente? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, mire, cuando decimos predeterminar un curso a seguir, al planificar, estamos tomando decisiones de manera anticipada. Predeterminamos antes de que suceda, ya las estamos viendo. Y esto lo hacemos en base a la información con la que contemos, ya sea una información interna o externa. Y vamos a ver la forma de ordenarla de acuerdo a lo que necesitamos, porque ya les digo, las herramientas que nos permiten ordenar esta información para nuestra toma de decisiones tienen que ser lo suficientemente flexibles y tienen que ser fáciles de aplicar, que los pueda entender tanto el microempresario como el pequeño empresario, mediano o el gran empresario. O sea, lo va a adecuar al tipo de organización que tiene. Es una concepción, la planificación anticipada y racional. O sea, es fundamental, racional, no emocional, ¿no? Estamos haciendo un proceso mental racional en base a información.
no en base a lo que siento o la emoción que me genera, ¿no? De una acción dentro de la organización que es futura y que esta organización desea realizar, ¿no? Con un grupo humano y que va a ser fruto de esta investigación, de este ordenamiento de información y de la evaluación que tengamos de qué medios tenemos y qué fines queremos lograr. Acá, por ejemplo, en el caso que les voy a dejar para la próxima semana, que va a ser el caso que va a fungir como examen final, es para que ustedes puedan jugar. Es una pequeña empresa para que puedan aplicar las herramientas y puedan definir y tomar decisiones al respecto, ¿no? Les va a entregar una serie de información que ustedes la van a ordenar para su toma de decisiones. Pero cuando nosotros hablamos de evaluar los medios y los fines, y esto yo lo veo en muchas consultorías, acá en nuestro medio queremos hacerlo todo, ¿no? Nosotros queremos ser artífices de la producción, de la distribución, de las ventas, de la cobranza, ¿no? De los contratos, de la administración de tecnologías de la información y comunicación. O sea, queremos hacerlo todo, y cuando uno quiere hacer todo, al final no termina haciendo nada bien. Realmente, ¿para qué eres bueno, no? La organización, es esa evaluación, autoevaluación, esa introspección que hace los accionistas, el gerente de la empresa. ¿Para qué realmente eres muy bueno? Si es que eres para producir y realmente le das un valor agregado y tienes una ventaja competitiva en tu producción, ver la manera de aliarse, de tener terciarización de varios de los servicios, elaborar contratos, yo sé, joint ventures, Custlers. Hay muchas formas en las que podemos aliarnos a distribuidores, a gente de tecnología. Entonces, es ahí algunas de las preguntas, ¿no? ¿Qué debo de hacer realmente? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuánto dinero me va a costar? ¿Tendré todos los recursos para hacerlo? Y todo esto, pues plantearlo como planes, programas y presupuestos, como para que tengamos una idea de en qué camino estamos, qué mapa o qué plano tenemos para poder lograr nuestros objetivos, ¿no? Al organizar, armonizamos estos recursos materiales, monetarios, humanos, y le asignamos tareas, responsabilidades a cada individuo del grupo, ¿no? ¿Quién debe de hacerlo? ¿Con qué medios lo va a hacer? Y podemos definir, como les decía, un organigrama, las descripciones del cargo, que pueden ser los manuales de funciones, pueden estar los diseños de procesos, que son manuales de procesos, pero si estamos hablando de gente a nivel comercial, pues los manuales de productos resultan importantes. La gente que está imbuida dentro de la organización tiene que saber qué se está vendiendo, qué es lo que se está haciendo para vender. El dirigir, ya les decía, es llevar adelante los planes, guiando, comunicando a los individuos que conforman el grupo, es integrar, coordinar, delegar, comunicar y liderar, ¿no? El líder es realmente fundamental dentro de la organización, pues va a depender de él que las cosas estén coordinadas, que el equipo esté integrado, eh, cada persona sabe qué cosa tiene que hacer. Este líder tiene que tener la capacidad de delegar las funciones, bueno, comunicar el mensaje en el lenguaje en base a símbolos, señales, documentos, yo qué sé, conferencias, reuniones, comunicar en el lenguaje que la organización, que tu gente lo sienta familiar, para que las cosas siempre estén claras, ¿no? Y lo mismo sucede hacia afuera de la organización. El control, ya les había comentado, es la confrontación entre la planificación, los objetivos, con los resultados. ¿No? Corregimos las desviaciones durante y después de las labores ejecutadas por el grupo, ¿no? Ahí tomamos decisiones de mantenemos, ¿no? Podemos desarrollarlo más, reforzarlo, o podemos cambiar
radicalmente lo que se está haciendo. Bien, hoy voy a llegar hasta este punto y me gustaría saber si tiene alguna pregunta. El día de mañana vamos a entrar a la parte del modelo de planificación estratégica, donde se desarrolla el plan estratégico, donde se desarrolla los planes de gestión o los POAs que los llamamos. Vamos a ir viendo algunos valores que son fundamentales para cualquier organización, porque paralelamente a la misión, visión, los valores son aquellos que son los pilares para que esa visión y esa misión sean éticas, que sean para bien y con una visión a futuro para que se vaya desarrollando y que se haga esta organización rentable, sea cual sea el tipo de organización, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Estas organizaciones de cualquier tipo tienen que generar rentabilidad para poderse mantener. Yo para el día de mañana me gustaría muchísimo que podamos ver el video. Creo que lo tengo yo. Perdón, un segundito. Este es el video con el que vamos a trabajar y de hecho lo voy a compartir, pero algo. Hola, hola. Acá estamos, ahora sí. Voy a compartirlo con... Este es el video de Joel Barker al que hacía referencia y espero que el volumen sea el adecuado. Caso contrario, tienen el enlace también. Alguien dijo alguna vez que es importante pensar en el futuro, pues es allí donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Sin embargo, para mucha gente estas son tan solo palabras y el presente termina por absorberlos totalmente. ¿O acaso sueñan con el futuro, pero no hacen nada al respecto? Y sus sueños les parecen, en el mejor de los casos, esquivos y en el peor, inalcanzables. Pero es un error pensar así acerca del futuro. Hola, mi nombre es Joel Barker y estamos aquí para hablar de por qué es tan importante tener una visión positiva del futuro, casi diría esencial para las naciones y organizaciones, las compañías y comunidades, los individuos, jóvenes y viejos, todos y cada uno de nosotros que deseamos dejar nuestra huella en el universo. Comencé mis estudios acerca del futuro en 1973, cuando la guerra de Vietnam llegaba a su fin. La OPEC controlaba el precio del petróleo. El caso Watergate comenzaba y la inflación desatada afectaba la economía mundial. Para mucha gente, desde ejecutivos a trabajadores, los problemas del presente resultaban tan abrumadores que parecía no tener sentido pensar en el futuro.
Y sin embargo, en medio de toda esa turbulencia y pesimismo, me encontré con la obra de 3 escritores que me enseñaron que la actitud opuesta, o sea, una actitud positiva, era mucho más sabia. Cada uno de estos escritores, a su manera, me convencieron que es esencial que pensemos, que soñemos y que por último podamos visualizar nuestro propio futuro, especialmente en tiempos difíciles. Estoy convencido que una actitud positiva frente al futuro es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que poseemos para lograr cambio. Realizaremos un viaje para ver cómo podemos relacionar todos estos conceptos y así ver cómo podemos aplicarlos para que nuestras organizaciones, nuestras familias y nuestras vidas alcancen la plenitud total. Nuestro viaje comienza aquí, debido al escritor holandés Fred Pollack, quien escribió un libro titulado The Image of the Future. Pollack estaba muy interesado en la relación entre naciones y qué tenían de su futuro. ¿Quién existió primero, el huevo o la gallina? La imagen positiva que tiene una nación acerca de su futuro es la razón del éxito de dicha nación, ¿o es el éxito de esa nación una consecuencia de su imagen positiva del futuro? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, leyó la literatura de varios países, antigua y moderna, para ver cuán positiva era la actitud de estos frente al futuro y si lograron alcanzar sus propios objetivos. El Partenón, en Atenas, simboliza perfectamente lo que descubrió. El Partenón, al principio, fue solo una visión en la mente del arquitecto. Fue así también como los griegos imaginaron el futuro de su civilización. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues bien, los griegos comenzaron soñando, pero luego transformaron esos sueños en algo mucho más poderoso, una visión. Visión es el resultado de nuestros sueños en acción. Lo que Pollack descubrió en sus investigaciones es que en gran medida una visión de futuro precede al éxito. Caso tras caso pudo observar el mismo patrón. Primero, una imagen convincente del futuro era sugerida por líderes. Luego, la comunidad hacía suya esa visión de futuro y le brindaba su apoyo. Y así, en forma conjunta, convirtieron ese sueño en realidad. Fue cierto aquí, en Grecia, hace 2500 años. Y también en Roma, España, Venecia, Inglaterra y Francia. Y en Estados Unidos ocurrió lo mismo. Y aún hoy vemos cómo el poder de una idea cruza con fuerza arrolladora desde Europa del Este hasta los países del Pacífico Oriental. Lo que es de particular interés en el estudio de Pollack es el hecho de que muchas de estas naciones, al comenzar su ascensión a la cúspide, no contaban con los recursos adecuados o la población necesaria o una ventaja estratégica evidente. En realidad triunfaron a pesar de los obstáculos. Lo que sí tenían era una visión profunda de su propio futuro. Y ese es el ingrediente clave. No el único, pero el primero y el más importante. Las naciones con visión de futuro cuentan con una gran ventaja. Las naciones sin visión de futuro corren peligro. Yo era maestro y tras haber leído a Fred Pollack, me di cuenta que lo que decía sobre las naciones también era cierto sobre los niños. A los niños les afecta profundamente la imagen de su propio futuro. A partir de mi experiencia llegué a la conclusión de que existe un patrón. Mis mejores alumnos tenían objetivos claros, sabían lo que querían hacer con sus vidas. Cuando leí el libro de Benjamin Singer, The Future Focus Role Image, descubrí que mis observaciones estaban bien fundamentadas. El estudio de Singer establecía que los malos alumnos en general no tenían objetivos claros. Carecían de perspectiva futura y creían que su futuro estaba en manos del destino. No tenían control sobre sus propias vidas. El estudio también revelaba que los buenos estudiantes tenían una mayor sensación de control sobre su propio futuro y podían hacer planes de 5 a 10 años. Me intrigó un hecho en particular acerca del estudio. El nivel de inteligencia y el contexto familiar no eran los indicadores claves del éxito de los buenos alumnos.
Algunos de los mejores estudiantes provenían de situaciones familiares y sociales difíciles y no habían obtenido buenos resultados en los tests de inteligencia. Algunos de los peores estudiantes habían obtenido excelentes resultados en esos tests y provenían de las mejores familias. Entonces, ¿cuál era entonces la diferencia clave? Visión. Lo que todos los buenos estudiantes tenían en común era una visión positiva y clara de su futuro. ¿Y qué mejor lugar para verificar las observaciones de Singer que esta escuela primaria? Es 121 en el corazón de Harlem, en Nueva York. Fue aquí en 1981 que Eugene Lang vino a dar el discurso de graduación. Lang, quien se había graduado de PS 121 en 1933, era ahora un acaudalado hombre de negocios. A Lang le preocupaban seriamente los problemas que estos niños enfrentaban y deseaba infundirles alguna esperanza. Pero sentado en este escenario y observando las caras de los niños de sexto grado, de sus familias y amigos, se dio cuenta que las palabras por sí solas tendrían poco sentido. Y así, en el acto, cambió su discurso. Y los cambios en su discurso cambiarían para siempre la vida de aquellos niños. Comenzó por establecer un vínculo personal con los niños, al contarles que había estado en Washington cuando Martin Luther King dio su famoso discurso Albergo un sueño. Luego les dijo a esos niños de sexto grado: todos debemos tener un sueño. Vuestros sueños son importantes. Pueden ser vuestro futuro y la educación es la llave de ese futuro. Les habló de su futura trayectoria a través de la escuela secundaria y luego de la universidad. Pero al decir universidad se dio cuenta de que la universidad resultaba un sueño inalcanzable para estos niños. Y entonces les dijo: no piensen por un instante que no pueden ir a la universidad porque sí pueden. Y luego, mientras las familias y amigos escuchaban, prometió proveer personalmente una beca universitaria a cada uno de esos niños de sexto grado que terminara la escuela secundaria. Allí estaban todos estos niños de sexto grado pensando que no podrían asistir a la universidad y de repente esta promesa. El señor Lang se sentó entre los aplausos de la audiencia, pero sabía que el dinero solamente no sería suficiente. Debía también proporcionar un medio para alcanzar este fin. Así que inmediatamente, además de contribuir su dinero, el señor Lang creó una estructura de apoyo entre los maestros, padres y la comunidad para que trabajaran con estos estudiantes y se aseguraran que este maravilloso sueño se hiciera realidad. A partir de la historia de esta escuela, se hubiera podido predecir que de esos niños de sexto grado, solo el 25% terminarían la escuela secundaria, y que de ese 25% prácticamente ninguno continuaría estudios universitarios. Pero gracias al señor Lang y al apoyo de la comunidad, 48 de los 52 estudiantes terminaron los estudios secundarios y de esos 48, 40 continuaron sus estudios en la universidad. Buenas noches, licenciado. Una consultita. Perfectamente ilustrado Dime. lo que escribió Benjamin Singer. Estaba viendo lo del proceso de gestión de la calidad, las culturas, ¿verdad? Orientales y occidentales. Quería consultarle cuál es mejor. Espérame un instante porque no llego a escucharte. Por eso, cuando le preguntamos a nuestros niños qué quieren ser cuando sean grandes, les estamos ayudando a pensar en algo sumamente importante. Nunca considere sus respuestas como triviales, aun si cambian de opinión todas las semanas. Escuchamos con atención a nuestros niños. Muy bien. Ahora sí, tal vez. Son importantes y nuestro interés en ellos les da la confianza y capacidad necesarias para que Hola. Sí, hola. Ahora sí, dime, ¿qué? Tenía consultas sobre el proceso de gestión de calidad. Hay dos culturas, ¿verdad? La oriental y la occidental. Sí.
consultar cuál es la mejor para seguir. Son solamente criterios de orden. Yo considero que cuanta más planificación tengas, cuantos más elementos se hayan considerado previamente en base a la información, tu toma de decisiones va a ser mejor. Entonces, tu planificación puede ser más amplia. Cuanto más planifiques, mejor. Pero uno tiene que planificar en base a información real, formal, racional, objetiva y enfocada. No decisiones emocionales, subjetivas o dispersas, que es lo que se ve en varias investigaciones, ¿no? Comienzas con una línea o por un tronco de investigación, pero luego vas cambiando las cosas mientras el camino sigue y a veces uno termina haciendo otra cosa. Entonces es bueno tener claras las cosas hacia dónde estás yendo, con qué recursos cuentas, si tienes las habilidades para hacerlo, si tienes la gente con la cual puedas contar, porque en las consultorías que me ha tocado hacer en lugares que a veces no tenías ni los profesionales adecuados para poder llevar a cabo un trabajo, cosa que les está sucediendo, por ejemplo, en muchos lugares ahora con la pandemia en el país, donde no hay los profesionales requeridos, ¿no? Que no tienen las habilidades o los conocimientos necesarios. Entonces, a veces se hace muy complicado a nivel de empresa o organización. Un hospital, una clínica es también una organización, ¿no? Entonces, cuanta más planificación tengas y cuanto te adelantes a salvar los problemas o anticiparte a contar con los recursos para salvar estos problemas, va a resultar mucho mejor. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Encantado. Ustedes ya van a poderlo terminar de ver el video. Lo que yo quería mostrarles con este video de Joel Barker, que es la inspiración del libro que he incluido, es que cuando tienes una visión y sabes a dónde quieres dirigirte, los objetivos o los pasos que vas a seguir los vas a tener mucho más claros para poder resolver los problemas. Con las herramientas que vamos a ver en las próximas clases, van a ver cómo lo que buscamos con estas herramientas son problemas. No en el mal sentido de problemas, sacrificio, trabajo, no, sino problema que nos pueda permitir desarrollarnos, hacernos más rentables, hacernos más eficientes, crecimiento. Vamos a ver distintos ángulos, distintas perspectivas para poder resolver estos problemas en base a este tipo de herramientas con las cuales voy a estar compartiendo estos días con ustedes. Bien, creo que llegamos al fin de la clase de hoy y vamos a vernos el día miércoles. Y solamente para confirmar, no sé si tengo a Talía Iriarte. ¿Está? Presente. Ajá, ok, Talía. Llegaste un poco tarde, pero más bien que estás ahí. Sí. Bienvenida. Después a Jennifer Mamani. Jennifer, ¿estás? No está. Y el último que tengo acá es Ariel. Ariel, que ya lo tengo acá, está CTV. Ariel Santos Mamani, ¿verdad? Estás ya sin micrófono, debería escucharte. Pero bien, yo creo que el día miércoles nos vamos a estar viendo ya y bueno, nos vamos a conocer mejor cara a cara. Ha sido un placer haber compartido con ustedes hoy día y nos estaríamos viendo el día miércoles. No sé si lo tengo todavía a Héctor o... Disculpe, no, tal vez... dime. Le comento que Héctor me mandó una consulta por el chat. Tal vez no tiene audífono. No, sí, lo veo en el chat. Una consulta. ¿Se puede grabar la clase? Te dicen. No, hay otra. Dice, ¿qué metodología es propicio para eventos que no se pueden ser determinados? Es decir,
Siendo ya planificado, no suceden como uno esperaba. Ok. Seguramente la información con la que se contaba no era la información fidedigna, pero puede suceder, ¿no? Como el hecho de que puede venirse un huracán, un terremoto, o lo que estamos viendo en gran medida, la situación de la pandemia. Son cambios que a veces se dan. La idea es siempre ver la forma de que si sucede algo así, ¿qué podría hacer? O sea, ya con la experiencia que se está dando, ver la forma de adecuarse y cómo podría adecuarme en los cambios que tengo que realizar eh, para poder salvar cualquiera de estas situaciones. De todas maneras, con las herramientas que vamos a ver en las próximas clases, Igner, vamos a ver la forma de resolver más claramente en base a diferentes perspectivas que podamos tener en el análisis de la información. Bien, ¿tenemos algo más, Héctor? Creo que... Sí, que hemos cumplido la hora y nos hemos pasado incluso. Agradecerle y darles la bienvenida una vez más a los estudiantes, y mañana ya van a tener la grabación de la clase de hoy en la plataforma. ¿Ya? Entonces eso sería todo, Lick. Muy buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien, ha sido un placer y hasta luego, hasta el miércoles. Buenas noches, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Lice. Chao, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos, hasta luego, Lick. Bueno, buenas noches, Yamir. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.